Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FACU. A continuación, continuamos con nuestro estudio de la materia Física 2. En esta oportunidad veremos lo que para nosotros será la unidad número 2. Perfecto. Esta unidad está comprendida por lo que es la ley de Gauss. Bien. Me esperan un segundo. Bien. Y veremos dentro de ella lo que es la carga y el flujo eléctrico. Bien. En el capítulo anterior o en la unidad anterior habíamos visto el campo eléctrico, ahora vemos la carga y el flujo eléctrico. Veremos cómo se calcula el flujo eléctrico. Veremos la ley de Gauss y varias de sus aplicaciones. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta respecto a la ley de Gauss en primer término es lo que ocurre con la carga y el flujo eléctrico. La pregunta entonces que nos plantean es: ¿cómo se podría medir la carga dentro de una caja sin abrirla? Bien, entonces nosotros tenemos una caja que contiene una cantidad desconocida de carga. Bien, a continuación uso una carga de prueba, bien, que está fuera de la caja para determinar la cantidad de carga que hay en su interior. Bien, entonces aquí está una primera aproximación del método que se utilizará. Bien, ¿qué se trata de usar aquella carga de prueba Q0? Bien, para ver la carga del interior. Entonces, para determinar el contenido de la caja, en realidad solo necesitamos medir en la superficie de la caja, que es una superficie cerrada. Bien, aquí un gráfico en el que podemos observar el campo eléctrico sobre la superficie de cajas que contienen una carga positiva, dos cargas positivas, una carga negativa y dos cargas negativas. Bien, como ya habíamos dicho en este sentido, el campo eléctrico, debido a una carga positiva, es hacia afuera, bien, radialmente hacia afuera, independientemente de si hay una caja ahí o no hay una caja. Lo mismo ocurre para las cargas negativas. Entonces, lo que nos preguntamos es cuál será el flujo eléctrico de la carga encerrada. Bien, en este caso, fíjense que nosotros tenemos tres casos en que hay carga neta de 0 en el interior de la caja. Bien, y no hay flujo eléctrico a través de la superficie de esta. A ver, prestemos atención. En esta caja, por ejemplo, bien, la caja está vacía, entonces tenemos un campo eléctrico igual a 0. Bien. En el segundo caso tenemos una carga neta igual a 0. Bien, debido a que tenemos una carga positiva y una carga negativa, o sea, un flujo entrante
debido a la carga negativa y un flujo saliente debido a la carga positiva. Y en este caso no hay carga dentro de la caja y el flujo entrante, que viene así, se cancela con el flujo saliente. ¿Bien? Al igual que en este caso tenemos flujo saliente, bien, acá tenemos flujo entrante, bien, entonces la carga neta en este caso es 0, bien, y los flujos se cancelan, bien. Bien, entonces nos preguntamos cuál es la conexión entre la magnitud de la carga dentro de esta superficie cerrada y la intensidad del flujo del campo eléctrico sobre la superficie. Y ahí aparece lo siguiente. En el primer caso, la caja que encierra una carga puntual positiva Q. En el segundo caso, la duplicación de la carga ocasiona que la magnitud se duplique, ¿bien? Lo que también duplica el flujo eléctrico a través de la superficie. Bien, esto para que tengamos en cuenta lo que ocurre con la magnitud de la carga dentro de la superficie y la intensidad del flujo del campo eléctrico sobre la superficie. Entonces fíjense, en el caso anterior la caja encerraba una sola carga puntual. Bien, ahora cuando tenemos dos veces la carga, bien, entonces se duplica el flujo en la misma caja. Bien, fíjense lo que pasa. Ahora, esperen un segundo. Opa. Bien, entonces continuamos. Fíjense que si la carga permanece igual, en este caso la carga Q, bien, pero las dimensiones de la caja se duplican, el flujo permanece sin cambio. La magnitud de sobre la superficie disminuye en un factor, bien, pero el área a través de la que fluye aumenta en un factor, en el mismo factor. Acá me he comido un par de letras. Bien, pero la idea es que el flujo permanece sin cambio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros vemos que la magnitud sobre la superficie ha disminuido, lo podemos ver, digamos, esquemáticamente por la longitud que tienen las líneas de campo. ¿Bien? En este caso, bien, vemos que se han achicado. Entonces es una forma de hacerlo gráfico al hecho de que la magnitud ha disminuido. Sin embargo, como el área ha crecido, entonces se compensan, ¿sí? Y lo que decimos es que al duplicarse las dimensiones de la caja, no cambia el flujo debido a esta situación. Muy bien, en conclusión, el hecho de que el flujo neto sea hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga encerrada. Bien, depende del signo de la carga encerrada, como ya hemos visto varias veces. En segundo lugar, las cargas afuera de la superficie no provocan un flujo eléctrico neto a través de la superficie. Fíjense que está hablando de flujo eléctrico neto debido a que las cargas que están afuera, ¿sí?, provocan un flujo entrante y al mismo tiempo un flujo saliente. Por eso es que el flujo eléctrico neto, bien, es 0. Bien, y en tercer lugar, el flujo eléctrico neto es
directamente proporcional a la cantidad neta de carga contenida dentro de la superficie. Bien, pero es independiente del tamaño de la superficie cerrada. Perfecto. A continuación veremos el siguiente subtema, digamos, bien, que es el cálculo del flujo eléctrico. Bien, las consideraciones que tendremos en este punto es que veremos el flujo de un campo eléctrico uniforme. Esta aproximación ya la habíamos realizado antes, cuando teníamos en cuenta que las líneas de campo eran dibujadas en forma paralela y uniforme. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver, el flujo de un campo eléctrico uniforme. Su magnitud está definida por el producto de el campo por el área. Bien, claro que depende de la orientación del vector del área, ¿bien? Del vector normal al área. Ok, fíjense en la primera imagen, nosotros tenemos una superficie que es perpendicular al campo eléctrico. Bien, por tanto E y A son paralelos. Fíjense que A vector está representado por esa línea de color, de ese color. Bien, y la otra por ese color que no sé si es violeta o azul. Van a tener que disculpar, pero supuestamente soy daltónico, así que ya se podrán imaginar. Bien, entonces nos damos cuenta inmediatamente, porque son paralelos, que el ángulo es 0. Así que el flujo es directamente el producto de E por A, que es lo que tenemos acá. Ahora, en el segundo gráfico podemos observar que el área, o mejor dicho, que esta superficie está inclinada un cierto ángulo phi respecto de la dirección del campo eléctrico E. Bien, eso significa que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a E por A, vector que involucra al coseno. Entonces nosotros tenemos que el flujo es E por A por el coseno del ángulo que separa la dirección de A, del vector normal de A, y el campo eléctrico. Bien, y ahora, ¿qué ocurre si el campo y el área son perpendiculares? Entonces el ángulo que separa estas dos direcciones, estos dos vectores, es de 90, y por tanto el flujo es igual a 0, como se puede ver. Esto que se ha marcado ahí es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Bien, y luego tener en cuenta la dirección del vector, ¿sí? Bien, perfecto. No, disculpar, otra vez me llamaron. Bien, entonces, en conclusión, el flujo es E por A por el coseno de phi. Si ustedes quieren, de una forma general, simplemente analizamos el tema del ángulo y ahí vemos si es 1, si es 0, si es distinto de 1, según corresponda. Bien, luego, como E por el coseno es el componente del campo perpendicular al área, bien, lo podemos expresar de esta manera.
Bien. Y en términos del vector de área, que es perpendicular al área, el flujo eléctrico se expresa como el producto escalar, y entonces lo expresamos así. Bien, en esencia esto es lo que nos interesa a nosotros. E por A por el coseno en alguna situación sería una forma más general. Si a ustedes les parece, E por el producto punto de A también es válido. Bien. El flujo de un campo eléctrico no uniforme. Aquí la cosa se pone más intensa, pero para este curso no vamos a ahondar en la explicación teórica, sino más bien les muestro la fórmula. ¿Bien? Fíjense que es la misma expresión que antes, solo que lo que tenemos en cuenta acá es una integral de E por el coseno de phi, ¿bien?, por el diferencial de área. Y ahí están otras dos expresiones que son análogas en función a lo que hemos dicho acá. Bien, esta se llama integral de superficie. Bien, en un campo no uniforme. Muy bien, ¿qué hay con la ley de Gauss? Que es la unidad que nos trae el tema que nos trae la unidad 2. Bien, la ley de Gauss nos ofrece una forma distinta de expresar la relación entre la carga y el campo. Vamos a ver qué dice. Lo primero que tenemos en cuenta es la carga puntual dentro de una superficie esférica. Bien. Entonces, si nosotros analizamos esto, vemos la proyección de un elemento de área, diferencial de área, de una esfera de radio R, bien, sobre una esfera concéntrica de radio 2R. Eso es lo que tenemos. Bien. ¿Qué es lo que hace esa proyección? Bueno, multiplica las dimensiones lineales por 2, por lo que el elemento de área sobre la esfera más grande es 4 por diferencial de área. Entonces aquí simplemente lo que queremos ver es que a través de estos dos elementos de área pasa el mismo número de líneas de campo y el mismo flujo. Bien, a modo de bueno, otra forma de ver lo que ya habíamos dicho antes. Esto nos va a dar pie y nos va a permitir continuar desarrollando lo que estamos haciendo. Fíjense que la magnitud del campo en cada punto de la superficie está dado por esta ecuación. Bien, esto era K, si ustedes se acuerdan. Bien, así que vamos a ver qué sigue. Esto es algo que esencialmente tendríamos que tener en cuenta. Bien, el campo es igual a 1/4 de pi epsilon 0 por Q sobre radio al cuadrado. Bien, entonces fíjense que esto sería la definición del campo. Bien, y el área de esta esfera es 4pi radio al cuadrado. Bien, entonces si operamos y simplificamos, y esta era la razón por la que había aparecido esa constante de proporcionalidad antes, que yo les había dicho que algunos toman otros valores distintos. Bueno, en este caso esto se consideraba así porque convenía
ya en este momento que se simplificaran estas dos cuestiones, y entonces fijémonos que la ley de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon 0, y notamos que el flujo es independiente del radio de la esfera y solo depende de la carga Q encerrada por la esfera, que es algo que ya habíamos dicho bien, pero con la cajita. Perfecto, muy bien. Ahora fijémonos que el flujo para una carga puntual dentro de una superficie no esférica irregular se define de exactamente la misma forma. Bien, entonces nosotros en el gráfico anterior teníamos dos esferas concéntricas, de tal manera que el flujo del campo eléctrico terminaba siendo Q sobre epsilon 0. Bien, si nosotros consideramos una superficie que no es esférica, o sea, tiene una forma irregular, normalmente se llama forma de papa, bien, vemos que el flujo es exactamente el mismo, la carga sobre epsilon 0, como no podía ser de otra manera, por lo que habíamos dicho antes cuando hablamos sobre la caja, bien, y sobre la esfera, a saber que el flujo es independiente, bien, independiente en este caso del radio, ¿sí?, pero esencialmente de lo que lo contiene, ¿bien?, de la superficie que lo encierra. Esto se debe, ¿bien?, a estas proyecciones que se realizan acá y estos cálculos, bien, que no necesariamente tenemos que saber. Rápidamente hacemos una explicación de lo que se ve gráficamente. Fíjense que lo que tenemos es una carga, una esfera concéntrica, luego la papa, bien, con su formita irregular. Esta es una sección, bien, de esta parte, y lo que vemos es que esta es la forma irregular y abajo tenemos ya una forma, abajo tenemos la forma proyectada, ¿bien?, sobre una superficie esférica, bien, como lo dice acá. Entonces abajo ya tenemos la proyección de esta papa, de este pedacito de papa que tenemos acá arriba. Bien, eso es lo que tenemos, que es parte de esta gráfica. Tenemos también identificado el campo eléctrico, bien, que es radial, como ya lo habíamos dicho, y este campo de acá que es perpendicular, bien, al área. Bien, la separación es phi, como ya lo habíamos dicho, que es este mismo phi. Ok, nuevamente, para recordar lo que ya habíamos dicho, para una superficie cerrada que no encierra carga, el flujo del campo eléctrico es igual a 0. Esto lo habíamos dicho. Fíjense que en este sentido, si la carga es 0, entonces no tiene sentido este cálculo, ya es 0. Bien, o sí, si ustedes quieren, lo pueden decir carga 0, 0 sobre cualquier cosa, 0, y listo, ya está. La forma general para la ley de Gauss que hemos visto recién, bueno, es esta: flujo igual a carga encerrada sobre epsilon 0. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total dentro de esa superficie dividida entre epsilon 0. Bien, esta es en el gráfico de abajo, o las ecuaciones de abajo, son otras formas en las que podemos expresar esta ley. Bien, perfecto.
Bien, seguimos entonces. En pantalla tenemos dos cargas. Bien, en una primera instancia tenemos las cargas positivas. Bien, y luego tenemos las cargas negativas. En torno a estas cargas tenemos una superficie gaussiana. Bien, y lo que podemos identificar acá es el flujo positivo, y en la segunda tenemos también una superficie gaussiana alrededor de la carga negativa, y lo que vemos es un flujo negativo. El flujo positivo hace referencia a que es saliente y el negativo que es entrante. Fíjense que si nosotros tenemos que hacer el cálculo del flujo, como podemos observar en las flechitas, para sacar el flujo de la carga positiva, lo que vemos es la misma ecuación que ya habíamos definido antes: la carga Q sobre epsilon 0, independiente del radio, o en realidad de la forma que está encerrando dicha carga. En el caso de la carga negativa es la misma expresión, salvo que debido a que la carga es negativa va menos Q. Bien, así que eso es lo que podemos observar. Ahí está. Fíjense entonces cómo se movían las flechitas. Claro que tenemos aplicaciones bastante útiles, bien, de la ley de Gauss, y es por ejemplo el caso del campo de una esfera conductora con carga. Bien, fijémonos que a medida que nos alejamos, bien, de la esfera que está cargada, esto ya no es una carga puntual Q, bien, como veníamos viendo, a pesar de que esta bolita aparece, ¿sí? Esta es una esfera conductora con carga, ¿sí? Pilas con eso. Bien, entonces lo que tenemos es que a medida que nos alejamos una distancia R, ¿sí?, de el borde de la carga, entonces empieza a disminuir el campo eléctrico, bien, específicamente con el cuadrado de la distancia. Bien, como podemos observar aquí, este R aumenta, entonces E disminuye. Bien, todos los demás valores se mantienen fijos. Bien, y el valor máximo claramente está en la superficie de la esfera conductora. Bueno, entonces fuera de la esfera conductora nosotros tenemos que el campo es esto. Fíjense que tiene la misma expresión que en la superficie de la esfera conductora. La diferencia es el R. Fíjense que este es un R pequeño, que lo que nos está dando a entender es que va cambiando, y este es el R propiamente el radio de la esfera al cuadrado. Bien, ahora veremos qué ocurre con el campo de una carga lineal. Bien, ¿qué significa que sea una carga lineal? Estamos hablando de una distribución lineal, o sea, un alambre. Bien, tenemos un alambrecito. Bien, en este caso nuestra esfera gaussiana, nuestra superficie gaussiana es un cilindro, como podemos observar, de radio R. Bien, esta superficie es coaxial, bien, que nos permite encontrar el campo eléctrico fuera de este conductor cargado, y consideramos su longitud infinita para realizar los cálculos más fáciles.
Bien, entonces esto lo vamos a ver al análisis ya de las ecuaciones, en el algebraico y el numérico, en la parte de los ejercicios. Bien, aquí simplemente vamos a reconocer cuáles son las ecuaciones, bien, y cómo sería más o menos intuitivamente lo que representa cada cosa. Fíjense que el flujo de una distribución de carga lineal es esencialmente el lambda por L, bien, que es la distribución lineal por la longitud sobre epsilon 0. Este lambda por L, bien, es nada más y nada menos que Q, pero como es una distribución lineal, entonces ese Q pasa a ser lambda por L. Y el campo eléctrico es lo que podemos ver acá, que básicamente da lo mismo que esto está multiplicando, pasa a dividir y se van a simplificar los L y nos va a quedar lambda sobre 2 pi r epsilon 0. Ese es el campo eléctrico de un alambre, esencialmente un alambre. Perfecto. Entonces recuerden, lambda sobre 2 pi epsilon 0 por r. Ese r es la distancia del alambre a la superficie gaussiana. En tercer lugar, veremos lo que es el campo de una lámina plana infinita cargada. ¿Bien? Recién hemos visto un alambre, ahora vamos a ver una placa, bien, o una lámina. Bien, entonces como podemos observar, tenemos la lámina que está cargada. También se sugiere, digamos, el pensar que es infinita, a pesar de que no hayan, ¿sí?, para facilitar los cálculos. ¿Bien? Entonces, en este caso, el campo eléctrico de una lámina infinita cargada está dada por sigma, que es su distribución superficial sobre 2 veces epsilon 0. Este también se va a encontrar en los ejercicios para saber cómo llegar a esta resolución. Bien, en cuarto lugar, identificaremos qué ocurre con láminas conductoras paralelas y con cargas opuestas. Fíjense que en el dibujo A nosotros tenemos una distribución en la izquierda, una placa con carga positiva, y en la derecha una placa con carga negativa. Bien, y entre las dos placas un campo eléctrico que en este punto es casi uniforme, bien, y más cercano a la mitad es uniforme prácticamente, ¿ya? Y como ya sabemos, apunta o nace de la carga positiva o de la placa positiva y termina o muere en la carga o placa negativa, en este caso placas. Bien. Muy bien. En este punto nosotros también podemos hacer un análisis de lo que ocurre con el campo en cada una de las posiciones. Bien. Dentro o fuera de las placas. Fíjense que en el punto A nosotros tenemos que los campos se anulan al igual que en el punto C. Bien. Sin embargo, en el punto E los campos se están sumando. Bien, esto me parece que es un ejercicio también que se va a resolver en la parte práctica. No estoy seguro, pero me parece que sí. Muy bien.
Fíjense que dependiendo de dónde estamos haciendo el análisis con las superficies gaussianas, tenemos o no carga. Bien. Bueno, pero cualquier profundización respecto de esto lo veremos en los ejercicios posteriores, ¿bien? En la parte práctica. Bien, ahora sabemos que el campo por el área para una placa es igual a sigma sobre epsilon 0, ¿sí?, por el área. Ok, y esto es lo mismo que decir que el campo es igual a sigma sobre epsilon 0. Ok, bien, eso es simplemente muy bien. Entonces fíjense que en el caso anterior nosotros teníamos que el campo en una lámina era sigma sobre 2 epsilon 0, pero ese 2 aparece porque estamos considerando ambas caras de la placa. En cambio, en este caso nosotros estamos considerando simplemente una de las caras de la placa. Bien, entonces lo que debemos resaltar en este punto es que el campo termina siendo independiente del área, bien, y solo depende de la distribución superficial sobre epsilon 0. Bien, ya llegando a la recta final, nosotros observamos el campo de una esfera con carga uniforme. ¿Ok? Fíjense que nuevamente estamos hablando de una esfera con carga uniforme y no de una carga como lo habíamos hecho antes. Bien, entonces el campo, como ya habíamos definido, era igual a 1/4 pi epsilon 0 por Q, que es la carga, bien, que de la esfera sobre el radio al cuadrado. Ok, entonces esta es otra forma de ver esto que estamos diciendo acá. Bien, perfecto, es lo mismo, es lo que vimos en la aplicación de la ley de Gauss. Bien, lo único que aquí nosotros estamos identificando también lo que ocurre en el centro. Fíjense que tiene la misma pinta, esta forma de bajar acá tiene la misma pinta. Bien, acá lo único que nos está diciendo es que dentro de la esfera el campo eléctrico es igual a 0. Bien, ahora lo que vemos en este caso es que esta esfera es una esfera aislante, bien, con carga. Entonces deberemos ser capaces de identificar cuál es la diferencia entre estas dos. Esta es el campo de una esfera conductora con carga, bien, y en este caso tenemos el campo de una esfera con carga uniforme. Lo que nos falta especificar aquí es que esta es una esfera aislante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que en la carga, en la esfera conductora, perdón, la carga, bien, se distribuye en la superficie y el campo eléctrico dentro de la esfera
es 0, como ya dijimos recién. Ahora, para la carga, para la esfera aislante, la carga no se va a la superficie. Por tanto, tenemos un valor de campo eléctrico dentro de la esfera aislante. Esa es la razón por la que, como habíamos dicho recién, tiene la misma pinta después de haber pasado la superficie de la esfera. Bien, pero dentro, en la gráfica esta, tenemos simplemente, aunque casi no se nota, una recta horizontal, por lo que ya habíamos dicho que dentro de la esfera el campo eléctrico es igual a 0. Dentro de la esfera conductora, en cambio, esta, como es una esfera aislante, tiene esta pinta, y ahí está. Entonces lo que tenemos es un cuarto de pi epsilon 0 por Q por R, que es esa esfera gaussiana que va creciendo. Esto es lo que nosotros vamos aumentando a poco, ¿bien? Sobre R al cubo, y así. Muy bien. Dentro de lo que veremos en esta unidad, y también ya terminando, como habíamos dicho, rápidamente veremos lo que pasa con las cargas en los conductores. Ya lo dijimos esto, pero esto es una forma de formalizar lo que hemos dicho. Fíjense que para el cálculo del campo eléctrico dentro de un conductor con carga, simplemente lo que nos alcanza es decir que el campo es igual a 0. ¿Bien? Si tenemos un conductor, ¿no? El campo dentro de ese conductor es igual a 0. Perfecto. Ahora, si nosotros tenemos este mismo conductor pero con una cavidad adentro, el campo continúa siendo 0 en todos los puntos dentro del conductor. Bien, como podemos observar ahí, eso significa que la carga se sigue distribuyendo en la superficie externa. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros dentro de esa cavidad colocamos una carga cualquiera? Bien, en este caso la carga es una carga positiva. Lo que ocurrirá es que por una acción, por una interacción que permitiría esa presencia de carga, bien, independientemente de su signo, la carga de signo opuesto se ubicaría en el entorno de esa cavidad, bien, con el objetivo de que el campo sea igual a 0 en todos los puntos de la superficie gaussiana. Bien, por eso es que lo que nos encontraremos en el entorno va a ser una superficie, en este caso una carga distribuida en toda la cavidad de menos Q. Bien, igual pero con signo opuesto a la carga que está presente. Bien, entonces la carga neta en la superficie de la cavidad debe ser igual a 0. Bien. Ok. En último lugar, vamos a decir algo sobre el campo en la superficie de un conductor. Bien. Fíjense que el campo inmediatamente fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie, que esto ya también lo habíamos dicho, y su componente perpendicular es igual a sigma sobre epsilon 0, que no lo habíamos dicho de esta manera, ¿sí?, sino que hablando de las placas, pero esencialmente ese es el hecho. Nosotros tenemos una placa, entonces fuera de la superficie del conductor nosotros tenemos que el campo, que es perpendicular a la superficie, es
sigma sobre epsilon 0. Bien, perfecto. Y está marcado en rojo el hecho de que el campo siempre es perpendicular a la superficie. Acá abajo podemos observar varias dos ecuaciones que ya habíamos visto, en la que el campo por el área era igual a sigma por el área sobre epsilon 0. Luego, simplificando las áreas, nos queda que el campo es sigma sobre epsilon 0. ¿Ya? Esto ocurre inmediatamente fuera de un conductor con carga. Bien, perfecto. A continuación tenemos un formulario de lo que habíamos visto que en la unidad 1 no observamos. Bien, de todas maneras, las posteriores unidades sí lo van a tener, y cuando ya lo cuelgue seguramente va a tener su respectivo formulario la unidad 1. Entonces la unidad 3 la dejamos para el siguiente video tutorial. Recuerden visitarnos en pararrafagiomenú.blogspot.com y gracias por seguirnos, escucharnos, vernos y compartirnos